Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Base. Hoy es un programa especial, un programa de mayo. Viene Chechu, viene Javier Chellerán, encargado de información de la Real Federación de Fútbol de Ceuta. Y pues nada, lo que podemos decir aquí siempre en De Base, que lo disfruten y que sigan pegados al sofá. Comenzamos en De Base. Comenzamos con el bloque de a pie de campo y a mi izquierda está Chechu para hablar de los partidos locales de aquí de la ciudad. Hola, Chechu. Muy buenas, José Luis, ¿qué tal? Muy bien. Hoy tenemos programa de campeones, ¿Por qué? Cuéntame. porque te traigo un partido que midió al Foso Ceuta y al Deportivo Ceutí en la segunda Benjamín Autonómica de Fútbol 8. Un Foso Ceuta que tenía que ganar y ganó. Ganó su partido para alzarse con el título de esta segunda Autonómica Benjamín de Fútbol 8. Foso Ceuta 4, Deportivo Ceutí 0. Penúltima jornada liguera en la segunda autonómica Lavín de Fútbol 8, donde el Foso Ceuta tenía una cita con el título liguero y no falló en su partido frente al Deportivo Ceutí. El empate le valía al conjunto del Foso para cantar el alirón, pero los rojillos no especularon y consiguieron los 3 puntos para rematar la faena. La primera llegada no se hizo esperar y esta arrancada de Aaron por el carril central arrimaba el peligro a la portería defendida por Lujay, aunque la ocasión quedaba invalidada por fuera de juego cuando Aaron filtraba un pase al costado en busca de su compañero. Sin embargo, con empate a 0, el Deportivo Ceutí dispuso de una gran ocasión de peligro con este centro al segundo palo que Anas, en boca de gol al primer toque, se topaba con Pedro bajo palos. En el 10 de partido llegaba el primer tanto de la tarde, obra de Guajil, que estuvo muy atento para recoger este rechace en el área pequeña tras este disparo lejano que no lograba atajar el portero. El balón acababa dentro de la portería deportivista y subía el 1-0 al marcador para alegría de los alevines del Foso. Y de seguido, nada más reanudarse el juego tras el saque de centro, volvía a golpear el Foso con una grandísima jugada individual de Guajil, que partió desde la banda para internarse hacia el corazón del área y definir al fondo de la red. El Deportivo Ceutí intentaba recortar distancia en el marcador con este disparo lejano de Fernando, pero en esta ocasión despejó el arquero a córner tras reaccionar bien al bote del esférico. Otra vez el equipo deportivista, esta vez de falta directa, llevaba peligro a la meta contraria, pero Pedro se marcaba esta parada para mantener su portería imbatida. Otra vez lo intentaba el conjunto que hoy vestía de amarillo flujo, pero del 2-1 se pasó al 3-0, pues el contraataque letal del Foso fue culminado con este tanto de Isam, que ponía el encuentro muy de cara para los suyos antes del descanso. El Deportivo Ceutí no bajaba los brazos pese a la adversidad del resultado, y en esta gran jugada trenzada por el conjunto deportivista dejaba solo a Lucas para batirse en el mano a mano ante la salida de Pedro, pero la definición del 9 se marchaba fuera por muy poco cuando ya se cantaba el gol en el banquillo. Al final de los primeros 25 minutos, victoria por 3-0 del Foso Ceuta. La segunda mitad arrancaba con una gran parada en 2 tiempos del portero Ayman. Nuevamente el Deportivo dispuso de esta clara ocasión para meterse en el partido con este gran pase interior hacia Fernando, pero definía flojo y Pedro se hacía con el esférico. Los unionistas lo intentaban por banda con esta gran jugada por mediación de Anas, que en el pico del área levantaba la cabeza y le pegaba sin pensárselo, sorprendiendo a Pedro y estrellando la bola en el larguero. Eran los mejores minutos del Deportivo Ceutí en esta segunda mitad, que seguía intentándolo sin bajar los brazos. No obstante, el Foso dictaba sentencia con este gol de Ryan, que aprovechaba un servicio desde el córner para mandar el balón al fondo de las mallas con este testarazo impecable, haciendo el definitivo 4-0. Con este triunfo, el Foso consigue su segundo título de la temporada, tras lograr recientemente el obtenido en la modalidad de fútbol sala, y obtiene además una plaza para competir la próxima temporada en la primera autonómica. Este campeonato liguero lo festejaron y contaron los protagonistas de la siguiente manera. Somos unos grandes campeones, lo hemos logrado ante a todos. Pero mira la cámara, me quilla.
Y por cierto, que nuestro equipo ha jugado genial, genial, de verdad. De verdad. Muy bien. Así que ha sido una temporada muy bonita y ha costado hasta el final. ¿Qué nota le pone a tus niños? Un 10 desde el principio, han estado a tope desde el principio, no han decaído nunca y lo han dado todo hasta el último minuto, tanto en sala como en césped. Sí, han estado muy bien. Un grupillo de chavales que han llegado de otros equipos y al final se ha formado un equipo competitivo. La verdad que muy bien. Han sido 2 campeonatos muy difíciles y al final pues se ha logrado lo que tanto queríamos, llegar a ser campeones de las 2 ligas. En otro orden, Chechu, aparte de la victoria del Fosso United y de su campeonato, también hay que hablar del Puerto Atlético, ¿no? Efectivamente, Solís, otro campeón más, esta vez de División Nacional, tercera senior de fútbol sala, recuerdo, grupo 22 que organiza esta territorial, pero a nivel nacional conquistó el título liguero en una liga muy reñida. Hasta la última jornada estuvieron disputando el campeonato Sporting Atlético y Puerto Atlético. Finalmente, el Puerto Atlético se alza con el título. Hay que decir también, Chechu, que el Puerto Atlético, que se proclamó campeón, jugará la eliminatoria de ascenso a Segunda División B. Este cuadro portuario venció por 6-0 al Valle de Ceuta y se aseguró el título en una competición que se decantó en la última jornada. La segunda posición fue para el Sporting Atlético, que no llegó a disputar su encuentro tras la incomparecencia del Anglo Club de Fútbol. Los sportinguistas, que llegaban empatados a puntos al último partido, necesitaban un tropiezo del Puerto para proclamarse campeón, pero este no llegó y el cuadro de la barriada cantó el alirón. Con este triunfo, el Puerto Atlético se medirá al campeón de Melilla, en Nueva Era, por un puesto en la Segunda División B. Una eliminatoria que se jugará a partido único este sábado a las 5:30 en Málaga. Desde aquí, pues Chechu, y a vosotros también, a los aficionados, desearle mucha suerte y al equipo también. Efectivamente, que ganen y que lo consigan. Para el conjunto portuario, estaremos muy pendientes del partido y a ver si sumamos un equipo más en categoría nacional, José Luis. Hay que hablar también, aparte del Puerto Atlético, que ha habido unos campeonatos de España donde los cuadros localistas, nuestros cuadros caballas, han ido a la península a disputar el sector. Efectivamente, José Luis, el famoso sector, un sector que si eres campeón de la liga local te habilita a disputarlo bien en la península o bien en la ciudad autónoma, como ha sido el caso de los alevines que han podido disfrutar de este sector con sede en Ceuta. También han participado benjamines, infantiles y cadetes, 3 conjuntos portuarios y el cadete, por último, el Deportivo Ceutí. Bueno, Chechu, ¿cómo fueron los resultados de nuestros caballas? Pues no nos podemos quejar, José Luis, sobre todo en categoría infantil, donde el Club Deportivo Puerto consiguió la clasificación a la fase final. Pero empecemos por los benjamines, ¿te parece? En categoría benjamín, los chicos del Club Deportivo Puerto también se quedaron a las puertas de la clasificación en un grupo donde fue clave la derrota en la primera jornada en los penaltis, que supuso 0,25 puntos de diferencia de más para el Talavera, equipo que consiguió el pase a la siguiente ronda. Eso en categoría benjamín. ¿Qué más categorías tienes? Tenemos a los alevines, sector celebrado aquí en nuestra ciudad, en Ceuta, en el Pabellón de la Libertad. Se vieron días de un gran espectáculo de fútbol sala, una auténtica fiesta del futsal, y que finalmente no consiguió el cuadro de Rafa y de José Mari conseguir la fase final. Se alzaron segundo en la clasificación con un balance de 2 victorias y una derrota, precisamente contra el equipo que ha conseguido el pase a la fase final, el Club Deportivo Ejido. Hemos hablado de benjamines, infantiles, ¿qué más? Infantiles. Pues infantiles, si quieres infantiles, te voy a dar una buena noticia. Es el pase a la siguiente ronda
del cuadro infantil del Puerto. Un gran sector, 2 victorias y una derrota prácticamente intrascendente consiguieron la clasificación a falta de una jornada nada más y nada menos, y representará a nuestra ciudad en la fase final de fútbol sala, semifinales, que estaremos muy pendientes de ellos. Y por último, cadetes, ¿no? Por último, cadetes. Deportivo Ceutí era el representante de nuestra territorial en este sector, un cuadro cadete que con 2 derrotas y una victoria despide su participación en este sector, en este Campeonato Nacional de Clubes que tuvo sede en Antequera. Además, Chechu, de estos, y a vosotros también, además de los 4 categorías que se han disputado en la península, de nuestros caballas, también ha habido una recepción por parte de la Real Federación de Fútbol de Ceuta a ellos, a los jugadores y a los técnicos de los 4 equipos ceutíes. Este fin de semana participaron en las fases previas, pues lo que ha estado contando nuestro compañero Chechu, y el presidente de la territorial, Antonio García Gaona, quiso felicitar a todos por representar de forma brillante a Ceuta a nivel nacional, destacando el nivel deportivo y, por encima de todo, el comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha. Además, García Gaona resaltó la clasificación del equipo infantil para la fase final, al que deseó mucha suerte. Por su parte, los responsables de los equipos, Francisco Galán Paquirri, Rafael González y Hugo Palomino, felicitaron a sus jugadores por el trabajo que han realizado durante toda esta temporada y agradecieron a la Federación por todas las facilidades que les han dado, principalmente a la persona de Chito. La Real Federación de Fútbol de Ceuta entregó a cada responsable una placa de reconocimiento y a los jugadores un regalo individual y otro colectivo. Hay que decir, José Luis, que el conjunto Puerto Infantil ya conoce fecha y rival cuando jugará las semifinales de este campeonato de clubes. Lo hará frente al equipo Sport de Aragón, campeón de la comunidad aragonesa, el 17 del presente mes de junio. Además de toda la información que ha acontecido en los campeonatos de España de nuestros caballas, también hay que hablar de que la Real Federación de Fútbol de Ceuta recibió a los equipos del Sporting Atlético por su ascenso a División de Honor Juvenil y al Sporting Atlético de Tercera División de Fútbol Sala por el subcampeonato de la Liga en el Grupo 22. Desde aquí, darle la enhorabuena al club del Sporting Atlético. Al Ceuta 6 de junio por su clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey y su trayectoria en las últimas temporadas en la regional preferente. Por último, al Puerta Califal femenino y al Puerto Atlético para desearles suerte en sus respectivas eliminatorias de ascenso a Segunda División Futsal femenina y Segunda División B. Desde aquí, desde la Real Federación de Fútbol de Ceuta, pues esto es lo que ha acontecido en todo el panorama local de Ceuta, y ahora seguimos aquí en De Base. ¿Por qué? Porque llega desde dentro y nos va a hablar Chechu. Estamos en Desde Dentro con Chechu. ¿Qué nos traes? José Luis, te traigo un vídeo muy bonito. ¿Te suena algo de Liga Escolar Femenina? Me suena mucho. Lo hemos tocado mucho estos últimos programas. Pues esta Liga Escolar Femenina que creamos esta temporada, pues hemos tenido la clausura por todo lo alto en el estadio Alfonso Muñoz. Se dieron cita muchas niñas de todos los colegios de nuestra ciudad para despedir esta primera edición de la Liga Escolar Femenina con este vídeo que te traigo.
Éxito total, Chechu. ¿Has visto cómo estaba Tribuna y ni con el Ceuta? Absoluto el éxito de esta liga escolar femenina. 22 equipos, 22 colegios participaron, muchísimas niñas de las categorías Benjamín y Alevín, un ambiente por todo lo alto, hicieron la ola incluso. Así que desde aquí nuestro agradecimiento y decir que ha sido todo un auténtico exitazo. Somos muy de olas en el Alfonso Murube, ¿verdad? Esta temporada se han hecho unas cuantas. Cuando el Murube ruge y despierta, suena Pues todo sí, fuerte. pues sí, pues sí. Chechu, sigues con nosotros porque ahora llega pues uno más de la familia de aquí, de base de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, Javier Chayarán, con Fútbol Retro. Estamos en el último bloque del programa y ha venido aquí, como siempre, para hablar de fútbol retro, Javier Chayarán. ¿Qué tal, Javi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? José Luis Checho. Sí, siempre estamos aquí los dos para ver qué nos traes. Sí, dentro del fútbol retro, en esta ocasión, a la figura de Miguel Castillo García, una persona emblemática, querida por todos, como el padre soñado, el abuelo soñado y fundador de lo que se conoce hoy en día como Club Deportivo Puerto. Miguel Castillo era empleado de lo que se conocía entonces como la Junta ahora del Puerto y al comienzo de los años 60 convence a todos los vecinos y jugadores del barrio de crear un equipo de fútbol, un proyecto que se crea como para participar entre barriadas, comienzan a entrenar y se dan cuenta que entre los bloques conocidos como los bloques blancos de la Junta del Puerto hay césped, hay una zona jardinada y sin que nadie se enfade empieza a entrenar el equipo y se desplazan a disputar los partidos de barriada con la gente de infantiles, juveniles y aficionados a lo que se conocía entonces como el Llano de las Damas, que es la rotonda de Avenida de África, que desemboca en el Siete Colinas. En aquella época el equipo va cogiendo forma, ya todos los vecinos están convencidos y se hacen unas reuniones para crear un proyecto a modo de crear un club como federado con la denominación de Club Deportivo Puerto. Y sí, hablando del puerto, es lo que se conoce hoy, donde está la Junta ahora del Puerto, ¿no? El pequeño campo que hay allí, ¿no? La idea del club, que comienza, como hemos comentado, a mediados de los 60, ya hasta la familia se da cuenta de que se respira fútbol en la casa, todo el día fútbol. Miguel empieza a coger unas libretas cuadriculadas que, según nos dice su hija, que ha colaborado, Afri Castillo, se llegaron a almacenar casi 100 libretas en estos 50 años. Nos han demostrado una libreta, se ve una caligrafía, una precisión milimétrica donde se almacenan jugadores, la cuota que había que pagar, métodos de entrenamiento, picos de forma, un adelantado a su tiempo. ¿Picos de forma incluso? Sí, porque tú calculas la pretemporada, la temporada, lo que hoy en día se conoce de llegar a enero para marzo en forma, ya lo calculaban en esa época. Era un adelantado a su época, ¿verdad? Sí, hemos visto los ficheros, una simple libreta, y es un catecismo de fútbol, adelantado a su tiempo. Destacar que con fecha 10 de diciembre de 1976 se inscribe el equipo en la categoría de aficionados y el color que se elige para la equipación es azulgrana, que se conoce hasta nuestros días. Con fecha de 1977, hace 46 años, Miguel Castillo es designado instructor juvenil, se llamaba entonces de esa manera, junto a Pedro Melguizo Cervantes. Él tenía al principio de vehículo lo que se conoce hoy en día, que ya está en modo vintage, un Mini, y empieza a meter jugadores hasta que cabe en el coche. Como el camarote de los hermanos Marx, ¿no? Pero bien, no acaba malamente. Y consigue los petates, me imagino que sería de la proximidad de lo que era la compañía de más, los sacos, y empieza a introducir en esos petates botas y equipaciones. Imaginaros ese coche lleno de niños para desplazarse al Llano Las Damas y lo que era el 8, hoy en día el Pirri 54. Luego se compra un Morris, según ha dicho la familia, ese coche otra vez cargado de niños, llegando a los campos. Como siempre tenía el tema del fútbol, destacar que en todas sus etapas también empieza a tener esa pasión por el Ceuta y nos ha confesado su amigo Javi Lladó Lozano, padre del jugador Javi Corrales, de que tenía un conocimiento sobre el fútbol que se adelantaba al aficionado, que él veía frases como ese jugador tiene que jugar por dentro, está desaprovechado en la banda, que fulano se mete en la parte de atrás, o sea, le daban unos conocimientos a los jugadores. Yo personalmente, cada vez que descansaba el Murube en la primera parte, me daba un paseo para ir a verlo, para compartir con él un chascarrillo, una anécdota, y esa
presencia bonachona, agradable. Hay un momento que tenían una persuasión, unos dotes, una ambición con el club, y llega el proyecto sobre el año 79, el proyecto de la pista deportiva, que ya llega un proyecto de que tiene que tener su propia identidad el puerto, y ya con Juan Barriento Carrasco en el club, desde el año 79, tiene su propio estatuto, lo que es el puerto. Ya consigue sobre la temporada 81-82 2 equipos en alevines, otro en categoría infantil, y con fecha 31 de octubre del año 1985, bajo la presidencia de Antonio Muñoz Rodríguez, se hace ya el proyecto de lo que es la pista deportiva. En los estatutos ya se solicita a la Federación de Fútbol de Ceuta el amparo sobre las instalaciones, las torretas de las luces. Ya comienza el final a mediados de los 80, donde ya empiezan a llegarle los homenajes a Miguel Castillo, los reconocimientos. Hay un recorrido hasta el año 90 que ya está reconocido por la ciudad y por todos los estamentos ceutíes. Así como para finalizar, cuando se han cumplido 3 años de su fallecimiento, todas las palabras que se le han dedicado, gente que lo ha conocido, gente que ha estado en los equipos del puerto, que los ha entrenado, bellísima persona, un señor, un adelantado a su tiempo, una persona afable con los árbitros, una persona que calmaba, que daba una sapiencia al fútbol, que era lo que dicen mucho que hacía falta hasta nuestros días. Me aseguro que su legado estará más vivo, ¿no?, que nunca. Sigue el puerto, y siempre en este homenaje a la figura de Miguel Castillo García, fundador del puerto y una persona querida por todos. Desde aquí nuestro agradecimiento a la familia y a sus amigos por su colaboración. Claro que sí, sobre todo las personas como yo que tuvimos la suerte de jugar en el puerto de pequeño, José Luis. Nuestro recuerdo, ¿verdad, Javier? Exactamente, ya de emplazar el próximo programa, y como tú me vas a preguntar, pues traeremos más fútbol retro. Pues sí, emplazarte al siguiente programa, agradecimiento, y aquí un detalle a él, a Miguel. Y nada, nos vemos en el siguiente programa, ¿no, Javier? Exactamente. ¿Qué nos traes en el siguiente? Pues fútbol retro. ¿Fútbol retro? Otro caramelo. ¿Alguna también. pista para el ciudadano de a pie? Si estamos rodeados de mar, pues estaremos disfrutando de algún equipo de la época. Perfecto, Javier. Chechu, Javier, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Y a vosotros, lo que siempre decimos, sigan a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, la aplicación, vengan a la Real Federación de Fútbol de Ceuta, vengan vean a nuestro programa y disfruten del fútbol de aquí de la ciudad. Esto y mucho más en De Base. Nos vemos, tengan cuidado ahí fuera. Un abrazo.